En todo el mundo, especialmente en las zonas más pobres y subdesarrolladas, el anuncio del Evangelio implica un compromiso con la realidad integral del ser humano. Existen problemas urgentes en la familia, en la juventud y en los derechos humanos en los cuales la Iglesia Católica brinda su servicio. Cristo nos dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación». Son muchos quienes continúan este mandato. Sus vidas son una motivación para acrecentar nuestro compromiso y generosidad con el trabajo de la Iglesia misionera en todo el mundo. Mosul es una parte de Nínive. Nínive es más grande que Mosul. Para cruzar Nínive había que caminar 3 días. Soy Marvel Camel. Ese es mi nombre. Tengo 20 años. Mi familia lo es todo en mi vida. Un día, una organización terrorista que se llama Daesh atacó nuestro pueblo. En aquel momento no nos creíamos lo que estaba pasando y decíamos todo irá bien. Después de salir de nuestro pueblo, nos fuimos a Duhok. Estuvimos 2 meses, pero no podíamos vivir allí porque no podíamos vivir como refugiados en nuestro país. Ser cura aquí en estos momentos dificilísimos es algo difícil. Hace falta mucho. Es necesario estar con las familias, con las personas que están espiritualmente y psicológicamente destruidas. Debes reconstruir la esperanza en el corazón y en la mente de esta gente. Esta circunstancia te hace acercarte a Dios porque necesitamos más gracia y más fuerza. Y esto no viene si no te lo da Dios. Esta circunstancia te hace rezar más, te hace acercarte más a Dios para pedir la fuerza y la gracia de permanecer junto a la gente. Bautizar significa para mí y para ellos renacer.
Soy Yohanna Yusuf, un cristiano sirio católico de Karakosh. Soy profesor en la Universidad de Al-Hamdaniya. Ahora estoy desplazado en Erbil. Nosotros ahora estamos en Ancagua. Cuando llegamos, la gente estaba en las calles, en los jardines. No había hoteles ni lugares a los que ir. Yo vivía en Mosul en 2006. Entonces me amenazó Al-Qaeda. Me pidieron la jizya, impuesto islámico. Me dijeron que tenía que pagar $50,000. Si no lo pagaba me matarían y secuestrarían a mis hijos. Por eso dejé Mosul una mañana con la ayuda de unos amigos musulmanes. Construí una casa y desde entonces vivía en Karakosh con mis padres. Antes del Daesh, los cristianos habían sido expulsados de Mosul 5 veces, con secuestros, cartas de amenazas y asesinatos. Los acontecimientos empezaron a comienzos de junio de 2014, cuando muchos atentados provocaron que la situación fuera muy mala en Mosul. El 10 de junio, el ISIS entró en Mosul y ocupó la ciudad. El 6 de agosto, ISIS atacó la llanura de Nínive. La noche del 6 al 7 de agosto vi a los peshmergas huir. Les pregunté al obispo qué estaba sucediendo. Me dijo que nada. Le dije que iba a hablar con los peshmergas para preguntarles si estaban dejando Karakosh. Una hora después me llamó el obispo y me preguntó dónde estaba. Le dije que estaba en casa y me dijo que todo se había acabado, que debía abandonar Karakosh. Eran las 2:30 de la mañana, no tenía coche. Fui a hablar con un vecino que estaba durmiendo y le dije que teníamos que abandonar Karakosh. No llevé nada conmigo, dejé todos los documentos, solo llevaba una camiseta. En un primer momento, cuando el Daesh tomó Mosul, pasó de largo y no tomó el control de nuestras ciudades. El segundo paso se produjo el 6 de agosto, cuando los peshmergas se fueron antes que la gente y sin avisarnos. Fue en ese momento cuando todo el mundo tuvo que huir. ¿Esto qué quería decir? ¿Había un plan para entregar a los cristianos de la llanura de Nínive al Estado Islámico? Los cristianos huimos antes de que llegase el ISIS porque habíamos oído lo que le había pasado a los yazidíes. Lo que les sucedió a los yazidíes fue peor que lo que les había sucedido a otras minorías. Violaron a sus mujeres, las secuestraron, las mataron. En junio y agosto de 2014, 125,000 cristianos fueron forzados por el Daesh a abandonar Mosul y la llanura de Nínive. Llegaron a Erbil y Duhok. Cuando la gente llegó, estaba esperándoles en la iglesia de Marzmuni en Ancagua. Llegaban cansadísimos. Era una situación muy difícil. Lo que llamaba la atención es que ya el segundo día todo el mundo buscaba misas. No había sitio para acogerlos a todos. Ancagua es pequeña. Aquí hay pocas iglesias. Convirtieron las plazas, los campos de fútbol, las casas, los hoteles en un único altar. Se celebraba la misa donde se podía. Soy Alma Suleiman. Nací en 1979. Estoy casada y tengo 6 hijos. Ahora no estamos como estábamos en nuestro pueblo. La iglesia nos da todo. La iglesia nos paga el alquiler de la casa. Mi marido tiene algún trabajo de vez en cuando. Aquella noche fue terrible para nosotros.
A las 12 no había electricidad. Dijeron que el Daesh entraría en Karemneles. Levanté a mis hijos, que ya estaban dormidos. No cogimos nada, solo el DNI y huimos. Todo es por nuestra fe. Nosotros huimos por la fe. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios y lo hemos dejado todo por Dios. El nombre del campo es Ashtidos. Soy profesora del jardín de infancia. Tenemos más de 100 niños. Desde pequeña quería ser profesora. Antes de la llegada del ISIS, desde 2013 hasta la caída de Saddam, los cristianos también fueron castigados. Jesús dijo que el que hiciese lo correcto y le siguiera sería castigado, asesinado, perseguido por ello. Estamos conformes con todo lo que nos suceda por la gracia de Jesús. Decidimos coger todo lo que pudimos. Nosotros cogimos el dinero y salimos fuera. Dejamos nuestra casa y nuestro pueblo. Fue un mal momento para mí y para todos, y orábamos. Fue a las 10 de la noche. En ese momento el ejército abandonó sus posiciones porque el ISIS era muy peligroso y fuerte. Sentíamos que en pocos días volveríamos a nuestra casa y todo iría bien. Pero las cosas no fueron así. Abrí mi maleta, puse algo adentro, una camiseta, unos pantalones, cogí mi dinero y nos fuimos. Lo que nos sucedió a nosotros no es fácil. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Y yo, mientras en casa, sentado, no hacía nada y me preguntaba, ¿cuál va a ser mi futuro? Cuando fuimos a Dihok, vivía sin nada que hacer, solo estaba sentado en casa. Así que decidí ir a la iglesia. Yo antes no iba a la iglesia todos los días o todas las semanas. En aquel momento tenía muchas preguntas en mi cabeza. Fui a la iglesia de Dihok por primera vez y me preguntaba antes de entrar, ¿qué le voy a pedir a mi Dios? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Debería estar enfadado con él? ¿O qué debería? Recé y pregunté a mi Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es nuestra culpa para que nos pase esto? ¿Por qué a nosotros? Nosotros tenemos un gran problema para ir a Karemles. Para pasar el checkpoint tienes que tener una carta que te deje pasar. Y además, normalmente, hay mucha gente. Tenemos 4 checkpoints de los peshmergas y luego tenemos 2 más del ejército iraquí. Estoy seguro de que ellos, peshmergas, tienen interés en la región. Antes pertenecíamos a Nínive, ahora ellos quieren dominar toda esta área.
Me llamo Median Sulaka. Vivo en Alcosh desde hace 2 años y 2 meses. Mi familia y yo vivimos en Alcosh porque así nos sentimos cerca de nuestro pueblo. Ver mi pueblo destruido me produce dolor y me duele también saber que hay muy pocas probabilidades de que todo sea reconstruido. Este rosario estaba colgado en la pared de la sala grande y todos antes de salir de casa rezábamos, le dábamos un beso y entonces salíamos. Para mí, ser cristiano significa amar, perdonar, vivir en paz. A quien conoce el cristianismo le parece muy bueno. Batnaya es un pueblo muy antiguo del tiempo asirio del rey Sennacherib. Tenía 800 familias y ahora, como veis, no hay ninguna porque todas están refugiadas en el norte de Irak o en otros países. Esta es la iglesia de San Kyriakos, la iglesia caldea parroquial de Batnaya, que ha sido profanada por el ISIS. No había cruz cuando vine por primera vez. Fui el primero en llegar. Estaba todavía la bandera del ISIS. La quitamos y puse la cruz. Me produjo un dolor enorme. Estuve aquí 10 o 15 minutos y después me fui porque no reconocía mi iglesia. Las escrituras coránicas que habían escrito sobre la pared, y allí, en el sagrario, hacían las prácticas de tiro. Después, poco a poco, me he dado cuenta de que esta era la realidad. Había que aceptarla y tomarla como punto de partida para empezar de nuevo. Sentimos que Dios está cerca de nosotros, a pesar de todo lo que ha sucedido. Dios nos ha protegido del ISIS. Menos mal que hemos podido escapar unas horas antes de que llegase el ISIS. Dios está con nosotros. Hay muchos musulmanes que me siguen y yo les ayudo con el catecismo, con lecciones de la Biblia, incluso rezamos juntos. Llega un momento en el que muchos de estos musulmanes se quieren bautizar. He bautizado a muchos de ellos. Todavía hay bombas en las casas y otras en calles de la ciudad. Todavía hay bombas artificiales. Los cristianos hasta ahora no han tenido capacidad de decidir y tampoco creo que la tengan en el futuro. Todo viene desde arriba. Si queremos liberar Irak, Oriente y Occidente del ISIS, tenemos que tratar el problema de la mentalidad. Los verdaderos cristianos tienen confianza en sí mismos y en que pueden ser la luz y la sal de la tierra. Esta es nuestra misión y ahora la tenemos más clara. Tenemos que convertirnos en luz y sal. Me acuerdo de cuando volvimos a mi pueblo, de cuando llegamos al checkpoint y de cómo di un paseo por el pueblo y de cómo abrí esta puerta.
Tenía miedo. Podía haber alguna bomba. No podía tocar nada. Pedí a Dios que me ayudara a encontrar el camino, que me ayudara en las cosas que quería. Quería ser un hombre bueno y le pedí a Dios, por favor, ayúdame. Este es el nombre de mi pueblo, Teleskov. He nacido aquí. De cada sitio tengo muchos recuerdos. Cuando nosotros abandonamos el pueblo, perdí a muchos amigos que se fueron a Jordania o al Líbano o a Turquía, pero al mismo tiempo encontré a mucha gente buena. En este momento encontré a mucha gente que me ayudó y doy gracias a Dios por ello. Él me hizo encontrar a gente que cambió mi vida. Dios no nos olvida. Él sabe lo que está pasando aquí. No hay que preguntarse dónde está Dios. Dios está aquí a mi lado. Vayas donde vayas, Él está a tu lado. Algunas veces yo decía, ¿por qué el ISIS? El ISIS nos ha destrozado. Pero al mismo tiempo, Dios quería muchas cosas para mi vida y después del ISIS me han sucedido cosas maravillosas. En Karemles mucha gente trabaja en granjas o en el gobierno. En realidad se dedican a casi todas las profesiones. Cualquier cosa que quieras la tienes aquí. Por la mañana íbamos a misa, luego los niños iban al colegio. Siempre teníamos algo que hacer en la iglesia, en el monasterio, con nuestros amigos. Todo Karemles es bonito, todo el pueblo es importante para nosotros. Es muy duro y muy triste cuando dejas tu casa durante 2 años y medio y vuelves y te la encuentras toda quemada. Han destruido, quemado, saqueado todo. Han hecho de todo contra nosotros. Para nosotros la fe es lo más importante. Nosotros confiamos en Dios, hacemos todo por Dios. Como cristianos no tenemos otra cosa que hacer que rezar, que pedir a Dios. Cuando vine me encontré la casa de mis padres completamente destruida por los bombardeos.
Habían preparado toda la ropa y mis libros para quemarlos. Los cristianos, especialmente los de Karakosh, son gente culta, han acabado la universidad, son profesores, ingenieros y trabajan en todo Irak. Para nosotros como cristianos es imposible volver aquí sin seguridad. Esto es lo primero. La segunda cosa necesaria es que haya garantías internacionales. Esta es la iglesia más grande de Irak. Pertenece a la iglesia sirio-católica de Mosul. Toda la gente de Karakosh compartió la construcción de esta catedral. Quien pudo pagó, otros trajeron materiales. Hay algunas pintadas del Estado Islámico. El ISIS usó este lugar para entrenar a sus combatientes. Cuando la gente de Mesopotamia decidió hacerse cristiana, dejó de lado sus armas y el lenguaje de la violencia, y por ello siempre han sido vulnerables ante dictaduras u otros gobiernos. Nosotros tenemos delante a los que nos han robado nuestras casas, a los que las han quemado. ¿Cómo hacemos? Hay que llevar a cabo un proceso de reconciliación. Yo tengo miedo de que el gobierno iraquí no tenga ninguna visión. La vida ha cambiado desde agosto de 2014. Ya no hay confianza. La gente no confía en sus vecinos. Mi nombre es Diana Momeka, soy una hermana dominicana de Santa Catalina de Siena, congregación originaria de Irak. Crecí entre una guerra y otra. No recuerdo haber estado enfadada con Dios. Más bien, le pregunto a Dios por qué esto estaba sucediendo. Estando cerca de las personas, el terreno y llevando todas las experiencias a mi comunidad, a la oración, cada dolor, cada sufrimiento que veo en el terreno, en lo que pongo en el altar durante la Eucaristía, y siento que Dios coge parte de la carga de mis hombros. Cuando voy a la iglesia y veo a cientos de personas en la celebración, algunas veces digo, algunas dirán que es piedad y no fe, pero yo me digo, esto es fe. Sin sus oraciones no podrían sobrevivir. Nosotros miramos a la luz, no a la oscuridad. Siempre buscamos el brillo. Es mi punto de vista, pero aquí los cristianos son como una gran familia. Ellos pueden coger las piedras, pero la fe sigue dentro. But now I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears really